Bienvenidos a Barman in Red. Espero que estéis muy bien. Vamos a hacernos el cóctel pájaro rojo. Ya veréis. Muy facilito, muy rico. Y sencillito, como hacemos todo en Barman in Red. Que es de lo que se trata. Cositas fáciles. Jarabe de azúcar. Nos lleva 1 onza. Pues 30 mililitros de jarabe de azúcar, 30 mililitros, 2 de azúcar, 1 de agua. Calentamos, deshacemos el azúcar y ya lo tenemos listo. Jugo de piña, media onza. De jugo de piña, 15 mililitros. Con vuestro permiso lo voy a poner ahí. Jugo de lima. Jugo de lima, media onza, ¿vale? Que es lo que le he echado. Joder, se me va la olla. Jugo de piña, media onza. Este sí es el jugo de piña, el otro es el de lima, ¿vale? Media oncita. Jugo de kiwi, 1 onza. Joder, macho, céntrate, Barman in Red. 1 oncita. 30 mililitros de jugo de kiwi. Campari. 22 mililitros, 3/4 de onza de Campari. Está muy rico este, ¿eh? Y ron blanco, 11 y media. Muy rico. 30 y 15, 11 y media de ron blanco. Agitamos. Ven, ahí. Vamos a por un vaso. Quitamos el tapón, porque si no, no sale. Vaso bajo, ahí. Ya veis que últimamente estoy usando vasos muy básicos, para no, ¿vale? Para que os sea más sencillo, para poder hacerlo en casa. Un hielo. Bueno, un hielo o hielos. Ahí lo echamos. Le voy a decorarlo con piña. Yo le voy a poner esto, un kiwi por ahí, un poquito de kiwi, de este deshidratado, de este confitado que se come. Y nada, y ahí tenéis, muy sencillito, muy bueno, pájaro rojo. Va por vosotros. Ahora nos vamos con la receta violetas rusas. Ya veréis. Qué rico y qué sencillito. Violetas rusas, mirad. 4 o 5 moras. Ahí. 4 o 5 moras. Luego nos lleva 4 hojitas de albahaca, ¿vale? Albahaca, por ahí. Qué bien huele la albahaca, me encanta el olor. Jarabe de azúcar, media oncita de jarabe de azúcar, 15 mililitros. Jarabe de azúcar, ahí. Jugo de limón, 1 onza, 30 mililitros de jugo de limón. Ahí. Mortero. Aplastáis, deshacemos las moras y sacamos el juguillo, los aromas de la albahaca. ¿Vale? Ahí, nada, esto se deshace en nada. Ahí, las moritas. Ahora, ya lo tenemos. Muy facilito. Por ahí. Luego vamos a echarle unos hielos. Unos hielitos. Un licor de moras que nos lleva de licor de moras media onza. 15 mililitros de licor de moras. Por ahí. Y luego vodka. Nos lleva 2 onzas de vodka. 60 mililitros. 1 y 2. Y esto fuera. Un agitadito. Agitar.
mortero por ahí. Una copa bien fría de cóctel. Vamos a ponerle un colador, que hemos estado ahí con las moritas y la albahaca, ¿vale? Espectacular. Ahí. Esto fuera. Le ponemos una morita por ahí y nos queda divino. Mirad, ahí tenéis. Violetas rusas. En un momento nos hemos hecho un cóctel muy rico. Espero que os guste. Ahora nos vamos con el Negroni. Volando voy. Volando voy. Volando vengo por la... ¿Hoy va? ¿Qué son? 6 frambuesas. 6 frambuesas. Vamos a echarle una oncita de vermú blanco, 30 mililitros de vermú blanco. Pues ahí la tenemos ya. Mortero, venga, aplastáis un poquito las frambuesas. Ahí, enseguida se deshacen las frambuesillas. Ahí. Hielos. Por ahí, un aperol. De aperol nos lleva una onza. 30 mililitros de aperol. Por ahí. Y nos vamos con una gin que nos lleva 2 oncitas de gin. 60 mililitros de ginebra. Y 60 mililitros de gin. Agitamos. Por ahí. Un vaso bajo. Vamos a echarle hielo. Ahí va, se me queda ahí pillado. Pues ya sabéis, un coladorcito por ahí y echamos la mezcla. ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y qué rico. Le voy a poner unas bolitas de sandía. Tenía ahí sandía, digo, mira, este con el color que tiene le va a ir bien. Pues ahí, con unas bolitas de sandía, unas cerecitas o unas frambuesas mismas también le va muy bien. Negroni volando voy. Espero que os guste. Y lo más importante, ya sabéis que es ser felices. ¡Chao!